algunas egresadas que se quedaron ahora sí que se quedaron un poco medio en el camino, ¿no? Entre el protocolo, a lo mejor realizaron algo de trabajo de campo, pero a lo mejor al final quisieron cambiar de tema. Entonces, bueno, como saben ustedes, hemos tenido en los últimos años peticiones de algunas y algunos de ustedes o de sus compañeras y compañeros de generación de que se les permita acceder a la titulación vía otras modalidades que no sean las tesis. Sin embargo, lamentablemente nuestros planes de estudio, por lo menos el que estaba vigente hasta hace un par de años en ciencias sociales, pues no nos permite hacer esto si el promedio es menor a 9.5, me parece, ¿no? Entonces, pues en virtud de, si no se alcanza ese promedio, pues definitivamente la tesis es la única opción que queda para obtener la titulación. Esto ha cambiado para la generación que acaba de entrar el año pasado, pero pues no es retroactivo, digamos, no es un beneficio retroactivo, lamentablemente. Entonces, en el instituto estamos en la mejor disposición de seguir, de apoyarles para que obtengan la titulación. Hay una planta docente de investigadores, investigadoras que podrían fungir como sus directoras o directores de tesis, dependiendo de la problemática que ustedes quieran abordar, y también incluso está la posibilidad de trabajar con algún profesor o profesora que ustedes hayan identificado experto en la materia, aunque esté en alguna otra institución, ¿no? Entonces, bueno, con el afán de no tenerles, digamos, que no tengan esta sensación de abandono de parte del instituto, pues hemos hecho este curso taller con el fin, pues, de volverlos a estimular, a inspirar para que retomen sus proyectos, y para que, pues, en caso de que estén atorados de alguna manera en algo o atoradas, pues nos puedan buscar y ver de qué manera les podemos apoyar. Entonces, bueno, yo le agradezco mucho a la maestra Leonor su disposición para darnos un poco de su tiempo esta tarde. No sé, Leonor, ¿tú tienes alguna indicación con respecto al inicio de la sesión? Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Pues únicamente la instrucción sería que hay un enlace de registro para la asistencia y este es precisamente para la constancia correspondiente por asistir al curso. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ya no necesitamos ninguna evidencia con respecto al curso, ¿verdad? Además de la lista. Pues únicamente nuestra foto grupal, doctora. Se abrimos la Ah, cámara un momentito y sería todo. ok, bueno, entonces si nos pueden hacer el favor quienes están conectados en la medida de lo posible de abrir su cámara solo para la fotografía que va a tomar Leonor para captar una evidencia que necesitamos mostrar a la dirección del instituto. Entonces, si pudieran abrir su cámara para... Eugenia, qué gusto verte. Samantha también anda por aquí, egresada de la licenciatura en Ciencias Sociales. Bueno, pues entonces esperamos a que Leonor nos dé la indicación. Sí, voy a hacer una captura, doctora. Ujú. Sí, adelante. Sí, gracias. Listo, doctora. Ok, bueno, pues me da mucho gusto ver nombres conocidos. Ya había Deyanira también es egresada de Ciencias Sociales, ya había a nuestros recién egresados de la licenciatura en Antropología, a Jimena, Valeria, a Stalin. Entonces, bueno, pues espero que la sesión sea de provecho y pues como comenté e insisto, pues en el instituto, aunque ya hayan egresado, pues siguen siendo parte de la comunidad ISWAPO, así que cualquier cosa que podamos hacer para apoyarles en sus procesos de titulación, pues por supuesto que cuentan con la coordinación. Así que bueno, pues muchas gracias, Leonor. Pues presten atención, activen la escucha y bueno, ya Leonor estará ahí para resolver algunas interrogantes que puedan quedar y pues en la coordinación a partir ya del próximo lunes ya se regularizan las actividades. Bueno, pues buenas tardes. Adiós.
Su audio está apagado. Muchas gracias. Voy a presentar ustedes me dicen si se ve la presentación. Un momentito, para dar inicio. Creo que ya estamos, ¿verdad? En pantalla completa. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues este curso se llama Curso sobre Estrategias para concluir un proceso de tesis, un proyecto de tesis. Bueno, en esta primera imagen quiero que ustedes observen detenidamente la imagen que les estoy presentando, la vean detenidamente y se imaginen ustedes lo que representa estar construyendo una casa. Si se dan cuenta en la imagen, es una casa en construcción. Uno siempre, bueno, si tiene uno más o menos una idea de cómo se construye una casa, nos damos cuenta de que uno siempre comienza por los cimientos. Y cuando uno está construyendo, a veces uno se pudiera dar cuenta de que se han olvidado algunas partes importantes en la construcción de la casa. Ahí, por ejemplo, hacen falta la parte del techo, hacen falta ventanas, y una vez que se concluye esta parte, incluso todavía hay que hacer muchos arreglos, los famosos detalles. Si ustedes se dan cuenta y visualizaran la casa y se quedara de esta misma forma, así como viene ahí inconclusa, uno pudiera decir, bueno, puede ser habitable, ¿no? O puede tener algún uso. Sin embargo, si nosotros observamos y las ventanas, por ejemplo, se quedaran abiertas, o sea, sin su protección, sin lo que le toca hacer, puede entrar el frío. Si se queda sin concluir, puede llegar a tener filtraciones. Y si nosotros dejamos la casa por mucho tiempo abandonada, pues estos problemas se van agravando. Y cuando ustedes o cuando uno quiera volver a retomar la construcción de la casa, el trabajo puede ser mucho más complicado. Ahora, quiero que ustedes piensen, al mirar esa casa, en su proyecto de tesis, como si fuera esa casa. Al principio, cuando ustedes estaban en la licenciatura, ustedes estaban y tenían todo bajo control, pero con el tiempo, a medida que uno egresa, se van quedando aspectos de la planificación del proyecto, de la gestión del tiempo, de enfrentarse a otros problemas o situaciones que, como el miedo incluso a iniciar la tesis o continuar con la tesis, y esos problemas poco a poco se van acumulando. Hay una situación, por ejemplo, que puede hacer que el pensar en concluir ese trabajo de tesis es como si se nos fuera quedando nuestra casa ahí abandonada con muchos detalles pendientes y pues de repente se dan cuenta que avanzar se ha quedado nuestra obra como ahí en pendiente, ¿no? Que hay obstáculos para seguir avanzando. Entonces, lo que vamos a hacer en el taller de hoy, bueno, en el curso de hoy, es un pequeño curso de hoy, lo primero va a ser identificar los problemas en la construcción. Vamos a hacer esta homologación a la casa y la vamos a tener presente. ¿Qué obstáculos son lo que está impidiendo que ustedes terminen su proyecto de tesis y cómo afrontarlos o cómo abordarlos de una manera efectiva? Lo primero es reconocer y solucionar un problema
que uno en un momento dado pudiera pensar que es insuperable. Así es que, pues, lo que vamos a ver es hacer una identificación de esas situaciones que impiden terminar un proyecto de tesis y, pues, darle una solución, ¿no? Una vez identificado el problema, gestionar la estrategia adecuada para darle solución. Quiero que ustedes recuerden una frase conforme vayamos avanzando en esta plática, y esa frase es: la mejor tesis es la que está concluida. Y esto se los comento precisamente porque uno de los principales obstáculos es pensar en la perfección de nuestra tesis. Entonces, lo anterior nos lleva a pensar en algo muy importante, que antes de pensar en estrategias o técnicas para considerar o resolver una estructura de una tesis, es muy importante encontrar el motivo y la razón que nos llevan a realizar esta tesis. El propósito entonces de este curso es proporcionar elementos fundamentales de la metodología de investigación, así como herramientas prácticas para diseñar y llevar a cabo la elaboración de un proyecto de tesis. Aquí les pido que ustedes puedan ir comentando a través del chat e ir identificando cuáles son algunos de esos problemas que les han detenido en la elaboración de su tesis, para que vayan tomando nota y se puedan ir resolviendo. Entonces, vamos a iniciar considerando primero el motivo y la razón. Y una de nuestras estrategias a través de este curso va a ser la pregunta. Así es que quiero que ustedes tomen muy en cuenta la pregunta, porque a través de la pregunta vamos a ir resolviendo primero esta parte relacionada a motivo y razón, y posteriormente a la parte un poquito más estratégica ya en el diseño de un proyecto de tesis. Entonces, lo primero es encontrar el motivo y razón. El motivo que refiere precisamente a lo que nos lleva a elegir un tema. Parece algo sencillo, pero en realidad es algo muy definitivo y que refuerza mucho la elección de nuestro proyecto de tesis. Esta motivación es esa parte interna que nos lleva a realizar o explorar un tema en específico, que puede estar relacionado con sus intereses, con sus experiencias personales, con su pasión propiamente de lo que ustedes están realizando. Por ahí le pediría apoyo a Marco, por favor, si me apoyas silenciando micros, por favor. Gracias. Entonces decíamos que lo primero es encontrar esa motivación. ¿Qué es lo que nos lleva a elegir un determinado tema de investigación? ¿Qué es eso que está relacionado con sus intereses, ya sea de lo que ustedes consideraron en la licenciatura o posteriormente en lo que están trabajando actualmente? ¿Cómo casa ese tema con sus experiencias personales, con lo que ustedes desean investigar? Esa es una parte, el motivo, o sea, qué los mueve de forma interna, pero también está la razón. Por eso aludimos a dos aspectos, motivo y razón. Motivo es lo interno, ¿por qué quiero realizar un proyecto de tesis? Y la razón puede estar en la justificación académica para realizar ese proyecto de investigación. Y dentro de esas razones, incluso puede estar una razón pragmática, como tener el documento correspondiente a su titulación de la licenciatura. Porque obviamente mientras ustedes no concluyan este proyecto de titulación, pues aún siguen siendo pasantes de la licenciatura que ustedes hayan cursado. Entonces, ya sea que lo escriban en el chat
o lo escriban ahí en sus apuntes, pongan por favor qué les motivó a elegir su proyecto de tesis. Para quienes ya van avanzados en su proyecto, también pueden ustedes anotar cuál es ese objetivo final que esperan alcanzar a través de su proyecto de tesis. Ya sea una razón personal o una razón profesional. Acuérdense, si hablamos de una meta personal, estaríamos aludiendo a lo que es un motivo. Y si hablamos de una justificación profesional, estamos hablando de razones. Ahora, si unimos los dos, pues tenemos motivo y razón para realizar nuestro proyecto de investigación. Si ustedes observan la imagen, quizás reconozcan, este es una escena del libro de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Ahí en esa escena nos muestra que es muy importante que nosotros tengamos una dirección y determinación en lo que hagamos. Hay una frase muy importante que está registrada ahí, aparte de la mejor tesis es la que está terminada. Nos vamos también a retomar esta frase. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Y esta frase es una excelente metáfora para ver que la redacción de una tesis requiere tener una visión, requiere que nosotros tengamos un objetivo definido. Y aquí uno de los puntos esenciales para realizar un proyecto de tesis es planear, es tener una visión estratégica, tener un enfoque. Por eso hablábamos de cuáles son nuestros motivos y razones para realizar un proyecto de tesis. Y es que uno pudiera pensar que es en sí la forma como se describe cada uno de los apartados del proyecto de tesis. Pero fíjense que lo esencial en realidad depende de nosotros. Por eso vamos a partir en esta ocasión desde lo interno, desde nuestro motivo y nuestra razón. Si nosotros tenemos una visión y un enfoque definido, vamos a poder superar los obstáculos y mantener ese enfoque que nos lleve a concluir nuestro proyecto de tesis. Por eso, nuestra primera estrategia, y ahí para que vayan tomando nota, nuestra primera estrategia de esta tarde va a ser identificar cuáles son esos obstáculos que les están impidiendo concluir su proyecto de tesis, con la finalidad de que ustedes se encuentren cuáles son sus motivos y razones para concluir su proyecto de tesis. Lo que les voy a presentar lo tomé tomando como referencia sus respuestas en el formulario de inscripción. Así que en esta primera parte hice un reconocimiento de esos obstáculos que ustedes mencionaron y algunas estrategias de cómo se pueden solucionar, de cómo pueden ustedes generar acciones que permitan avanzar en este proyecto de investigación. Así que les pido que en el momento que ustedes vayan identificando o vayamos nombrando cada uno de estos obstáculos, identifiquen cuál es el que de forma personal les está impidiendo concluir su proyecto de tesis y vayan anotando si es que la estrategia les puede ser de utilidad. Entonces, ahí te vamos a iniciar en esta primera actividad. Bueno, si tuviéramos más tiempo, nos vamos a ir un poquito rapidito por el hecho del tiempo, pero las preguntas las pueden ustedes ir registrando y vayan resolviéndolas y contestándolas de forma calmadita y en la comodidad de su casa. ¿Qué te motivó a elegir tu tema de tesis? ¿Cuál es tu objetivo para alcanzar tu tesis? ¿Cómo va a contribuir tu tesis a tus metas personales y profesionales? Esa es parte de
encontrar un motivo y una razón. A continuación, les voy a presentar qué fue lo que encontramos dentro de los obstáculos que ustedes mencionan por lo que no se concluye un proyecto de tesis. En el primer momento encontramos la motivación. Y la motivación refiere a esta pérdida de interés en el tema de tesis o cuando no se cuenta con una meta clara que impulse a seguir trabajando. Esta parte de motivación, si ustedes se dan cuenta, es intrínseca, depende de nosotros. Aquí quiero hacer notar que una de las principales estrategias que vamos a estar considerando el día de hoy es a través de la pregunta de autorreflexión. Así que decimos el problema identificado, planteamos preguntas y ustedes van identificando cómo pueden ustedes, a través de este proceso de autorreflexión, encontrar una solución para ese problema. La motivación. Entonces, un motivo es algo que nos inspira. Es algo que cuando consideramos nuestro tema nos resulta interesante. Y dentro de los proyectos de tesis que he visto, realmente son muy, muy interesantes. Cuando uno tiene claridad en el motivo por el cual realizamos un proyecto de tesis, es decir, encontramos esa pasión personal y esta se conjunta con la motivación académica, realmente podemos llegar a concluir nuestro trabajo de investigación. Entonces, aquí les invito para que ustedes vayan tomando nota de qué son aquellos aspectos o razones por los cuales ustedes desean elaborar ese trabajo de tesis. ¿Cuál es el tema que ustedes desean realizar? Si resuelve algún problema, si refiere a un debate contemporáneo, si hay muchas tesis que hablen sobre ese tema que ustedes están abordando o si están innovando sobre ese tema, al menos en el contexto de nuestra universidad, de la licenciatura o en el contexto de la ciudad de Oaxaca. Si a través de eso también nosotros, por ejemplo, tenemos un impacto en un problema real o si nos da este proyecto de tesis la oportunidad de trabajar con profesionales, con expertos, con doctores, si esto a la vez nos abre un campo de oportunidad a otras áreas con otras instituciones. Es decir, que ustedes encuentren el motivo por el cual se conecta con nuestros intereses. Y dijimos que ese motivo puede estar o dentro de nosotros, al ser como una forma de pasión lo que nos lleva a investigar, o bien algo más pragmático, ¿no? Así como decir, quiero concluir mi tesis porque quiero ser titulado o titulada. Y es válido, está bien. Entonces, encontrar el tema por razones de un objetivo académico profesional puede ser bien. Recuerden la frase, la mejor tesis es la que está concluida. Y haciendo alusión a la casa, si la casa se queda inconclusa, no puede ser habitable, pero si se termina la casa, puede haber muchos otros beneficios. Entonces, para este primer punto acerca de la motivación, uno puede decir, bueno, entonces, ¿cómo puedo tener metas o esta motivación si ya la perdí porque ya llevo varios años en las que no he escrito, en los que no me he vinculado con la información? Bueno, la primera estrategia para la motivación requiere establecer, y ahí vayan tomando nota, metas claras y específicas para su tesis. Es decir, en lugar de ver el proyecto de titulación como algo grande, si tengo que hacer tantas páginas, tengo que escribir tantas palabras, en lugar de eso, véanlo por metas pequeñas y claras. Esta estrategia a ustedes les va a ayudar para que puedan manejar y completar tareas de manera que ustedes vayan visualizando los progresos y identifiquen esta estrategia, o sea, se realizan las pequeñas tareas y nos sentimos bien de estar avanzando. ¿Sí?
aquí en este caso, una estrategia que puede ser muy útil es que ustedes pueden investigar también parte de las estrategias que les voy a comentar de forma libre, ¿sí? Las pueden encontrar incluso en internet y las pueden incluir dentro de lo que es su proyecto para motivarse a empezar o concluir una tesis. El primer punto refiere a una técnica, y anoten por ahí, si su problema es la motivación y lo que requieren es buscar una estrategia para empezar con pequeñas tareas, pueden buscar una técnica que se llama SMART. ¿Sí? Esta técnica les va a ayudar a alcanzar metas en un corto tiempo, en un corto límite de tiempo, porque ustedes van a observar que esta estrategia está relacionada con lo que es la planeación. En este caso, si uno habla de metas específicas, digamos como escribir la introducción de mi tesis, puede ser una pequeña meta, y estamos hablando de una introducción, no de todo el documento. Si uno habla de esta pequeña meta, uno puede decir, tiene que ser una meta, establecer el tiempo y verificar que pueda ser una meta medible, que en poco tiempo nosotros podamos ver un resultado. Lo mismo puedo decir si quiero escribir palabras, ¿no? Voy a escribir 1000 palabras en 5 días. Pues esa es una meta a corto plazo, donde ustedes una vez que concluyen la meta, pueden visualizar el resultado de esa meta, ¿no? Pueden ver si lo completaron o no lo completaron, y aquí la parte que refiere al tiempo nos permite mantener el enfoque y la urgencia. Es decir, como en esta técnica uno establece dirección y propósito, uno puede ir contemplando que, que realmente se alcanza lo que se está realizando. Una de las técnicas, y una queja muy común que hemos escuchado de parte de los egresados, y es la segunda que se visualiza ahí, es la parte del tiempo. Dicen, es que no tengo tiempo. Y aquí nuevamente volvemos al punto de la planeación. Si se dan cuenta, la anterior, que se refiere a la motivación, se puede solventar con esta estrategia que va muy de la mano de la planeación. Si uno habla falta de tiempo, también podemos resolverlo a través de una estrategia que incluya la planeación, de manera que encontremos cómo trabajar o cómo optimizar el espacio que tenemos disponible entre nuestras actividades de trabajo y nuestra familia, ¿no? Y aparte, porque como ya no es una obligación escribir, ya no es una obligación entregar una tarea, es muy, puede suceder que simple y sencillamente no planeemos ese tiempo para destinarlo a realizar una tesis. Y aquí ustedes pueden buscar una técnica que se llama Pomodoro, así justo como suena. Esta técnica les puede a ustedes ayudar para gestionar el tiempo, y es muy sencilla. Uno decide cuánto tiempo va uno digamos, a sentarse a escribir o a leer, o la actividad que ustedes estén previendo realizar, y con nuestro teléfono celular podemos planear o podemos programar el cronómetro 25 minutos, y durante esos 25 minutos nos dedicamos a hacer la actividad para avanzar en nuestro proyecto de tesis. Y es 25 minutos de escritura o 25 minutos de lectura, 25 minutos para lo que uno decida realizar para el avance de nuestra tesis, y descansa unos 5 minutos. Obviamente, uno, y por razones lógicas, les comento que para realizar esta estrategia, pues es muy importante que uno quite los distractores, como la mensajería, el WhatsApp o algo. Sí poner el cronómetro, pero no distraernos con cuestiones que tienen que ver con las redes sociales
o incluso nuestra familia o algo, les podemos decir, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a hacer ahorita este avance en mi proyecto, por lo tanto, te voy a pedir que esta no interrupción. Fíjense que esto de realizar una tarea específica, y se los comparto porque yo lo he hecho, a veces sí coloco un poquito de música suave o algo que no sea un gran distractor para mi mente, y esto me ha permitido avanzar en mi proyecto de investigación. Aquí, pone uno el cronómetro, pasan los 25 minutos, o sea, tú sigues haciendo tu actividad y los 5 minutos te puedes levantar a hacer otra actividad. ¿Sí? Puedes ir a tomar agua, ir al baño, hacer otras situaciones. Esto nos ayuda a que nosotros tengamos nuestra atención para realizar la actividad sin distractores, que es lo que suele pasar cuando nosotros nos sentamos a escribir. ¿Sí? Generalmente, si nos quedamos mucho tiempo, después de un ratito, perdemos esta parte de concentración y terminamos haciendo otra actividad. Entonces, se pueden programar 4 sesiones de estos pomodoros de 25 minutos y ustedes durante ese tiempo realizan la actividad y luego posteriormente tienen un descanso. Esto es para empezar, o sea, puede ser 4 pomodoros de 25, quiere decir que más o menos estaríamos ocupando 1 hora para realizar nuestras actividades relacionadas a la tesis. Obviamente esto lo podemos hacer una vez por semana. Acuérdense que empezar es mejor que no tener nada y a lo mejor si el tiempo lo permite, pues quizás podamos posteriormente hacer estos bloques con mayor regularidad, quizás repetirlos durante más días y cuando nosotros nos demos cuenta, realmente estamos avanzando en lo que es nuestro proyecto de tesis. ¿Cuál es la ventaja de esta estrategia? Es que nos permite tener la concentración en la elaboración de nuestro proyecto y también nos permite tener periodos de descanso, que eso es algo que realmente nos va a contribuir a avanzar. Si ustedes se dan cuenta, esta división de las tareas por bloques, nos permite optimizar el tiempo. Aquí el problema que muchos dijeron es no tengo tiempo. Entonces, esta estrategia les va a permitir a ustedes planear para incluir dentro de sus tareas las relacionadas con la tesis, que puede incluir la revisión de literatura, el análisis de datos, la redacción de los capítulos, de manera que ustedes prioricen, identificando qué es lo urgente y qué es lo prioritario. ¿Sí? Puedan ustedes ir viendo y ahí para planificar, por ejemplo, podemos ocupar el calendario de Google y ahí poner, ¿no? Así, este día voy a dedicarme a hacer mi redacción o este día voy a revisar literatura, voy a hacer determinada tarea y de manera que se puedan ir planeando los tiempos o pomodoros. Si gustan después, y si a alguien le interesa de manera específica las estrategias que les voy comentando, lo podemos, les puedo compartir la información sin ningún problema. Aquí lo importante es que ustedes en el momento que establezcan el tiempo, estas planeaciones, estén en un lugar tranquilo, libre de distracciones, para que puedan poner su temporizador de 25 minutos, hacer la tarea, descansar 5, completar estos ciclos de 4 por lo menos en una sesión de planeación y pues fácil van ustedes avanzando. ¿No? Les digo, lo pueden hacer por semana o si se puede diario, pues mucho mejor, ¿no? Y ustedes se pueden ir dando cuenta de cómo van avanzando en su proyecto de tesis. Otro asunto que viene ahí dentro de los por qué no se concluyen los proyectos de tesis es el perfeccionismo. Y el perfeccionismo es un obstáculo para la finalización de la tesis porque no estamos satisfechos con lo que nosotros escribimos, con lo que nosotros vamos redactando. Y ahí la estrategia es que ustedes escriban, ¿sí? Ustedes
vean lo que tienen que ver dentro de la estructura del proyecto de tesis y escriban. Y a medida que ustedes van avanzando, se van a ir dando cuenta que el documento puede ser mejorado. ¿Sí? El punto es que ustedes acepten que ese documento no va a quedar perfecto al primer intento. Luego tenemos una frase del documento final, el final del final, y sí, de verdad, cuando uno elabora un proyecto de tesis, no nos va a quedar a la primera, o sea, tenemos documentos de borrador y poco a poco vamos a ir avanzando, pero lo importante es que ustedes vayan viendo el avance de su trabajo, que vayan revisando y vayan constatando que ese progreso en el trabajo se hace evidente y sobre todo pues aceptar que el trabajo es perfectible, que es perfectible, es decir, que se puede perfeccionar, que a medida que ustedes vayan avanzando van a ir teniendo un documento mucho mejor y hasta que finalmente tengan el documento borrador que se va a entregar al asesor, y aquí es algo muy importante que ustedes tengan en cuenta, que es muy importante la retroalimentación y los ajustes, ¿sí? En este caso, ustedes no se preocupen de que el documento quede perfecto a la primera, sino de que empiecen y avancen. Empezar y avanzar. Y aquí nuevamente se puede volver a esta parte de la técnica SMART, de dividir las tareas de nuestro proyecto en pequeñas tareas. Es decir, no visualicen el proyecto en su totalidad, sino por pequeñas tareas para que ustedes puedan ir avanzando. Esta parte de evitar el perfeccionismo lo que hace es que tengamos pequeñas metas y con esas pequeñas metas nosotros podemos ir avanzando a medida que se hacen las revisiones de ese documento. Y aquí sí, la sugerencia es contar con el asesor asignado. Como mencionó la doctora Charlene, en el instituto existen diferentes doctores que tienen expertise, que les pueden apoyar, pero incluso ahora ustedes, si tienen algún asesor de su confianza o con el que ustedes se sientan mejor apoyados en este proyecto de tesis, pues igual pueden tenerlos dentro de este asesoramiento que reciben. Lo importante es que ustedes cuenten con su asesor de tesis, con su asesor de proyecto. ¿Por qué? Porque es muy importante la retroalimentación. Y ahí, en lugar de tener muchos avances y que a lo mejor después digan, híjoles, es que me observó mucho. No, si uno divide en nuestro proyecto, si dividimos nuestro proyecto, que es un poquito como lo que pasa en los seminarios de titulación, que vamos apartado por apartado, lo que pasa o lo que sucede es que vamos a ir corrigiendo poco a poco. Aquí también ustedes pueden decir, bueno, y si no puedo ver a mi asesor tan seguido, ¿qué puedo hacer? Aquí lo que les recomendaría es que ustedes tal vez mantengan comunicación con algún compañero o compañera que esté trabajando un proyecto similar o bien simplemente que se reúnan, que hagan esta parte de, ¿qué te parece si hoy trabajamos el proyecto de tesis? Aunque cada quien lleve su propio proyecto, simplemente que hagan esos acuerdos para la parte de retroalimentación, pues a veces platicando se llegan a tener ideas, se pueden programar también revisiones regulares con su asesor y la retroalimentación aquí es muy importante que sea constante. Voy a ir avanzando. Si hay algún aspecto que ustedes quieran comentar, por favor, no duden, escríbanlo en el chat y lo vamos a ir atendiendo. Ahorita estoy comentando conforme lo que se recabó dentro de lo que es el formulario. De ahí comentaron sobre los problemas personales. Y aquí los problemas personales, es cierto, los problemas cuando tenemos una situación personal, esto nos impide concentrarnos y trabajar de manera efectiva. Y si ustedes se dan cuenta, pues cuando ustedes cursaron la carrera, pues venía una asignatura
que se llamaba seminario de titulación, ¿no? Precisamente para que con el fin de avanzar en el proyecto se fuera haciendo algo secuenciado. Pero una vez egresados, pues estos problemas personales obviamente tienen un mayor peso que lo del trabajo académico, porque ya no es nuestra prioridad. Entonces, aquí lo importante será encontrar para nuestro proyecto de tesis la prioridad que amerita, ¿sí? Encontrarle el lugar que le corresponde. Yo a veces, les comento a mis estudiantes cuando me dicen de situaciones personales, yo les digo que siempre hay que priorizar, o sea, si tienes una situación personal o familiar, pues eso es lo más importante, pero obviamente también encontrar un lugar para avanzar en el proyecto de la tesis. Y ahí sí, pues lo primero es lo primero y después vamos a atenderlo de forma inmediata nuestro proyecto de tesis y nuevamente volvemos a un eje clave que es la planeación. Si se dan cuenta, las técnicas anteriores, la de SMART, la de Pomodoro, refieren a planeación. Hablar de perfeccionismo y mediar los tiempos es planeación. Entonces, la clave hasta ahorita, hasta donde vamos, requiere de planeación. Y aquí por eso muchos de nuestros asesores luego nos hablan de hacer una calendarización precisamente para dividir ese proyecto de tesis en pequeños apartados. Entonces, aquí el hacer los bloques, el dividir los bloques de nuestro proyecto de investigación e incluir espacios de descanso nos pueden ayudar a concentrarnos y a que nuestro trabajo realmente avance. Si nosotros observemos que sí realmente va avanzando. Si ustedes tienen una situación personal, les sugiero que la atiendan, porque cuando uno se sienta a escribir teniendo muchas situaciones emocionales o personales, créanme, lo que menos vamos a hacer es escribir o leer, ¿no? Así, algunos dicen, es que leo, pero pues no sé, no, ni siquiera estoy comprendiendo, no estoy entendiendo. Entonces, en este caso, primero atiendan esta situación personal, atiéndanse a ustedes mismos, dense prioridad, atiéndanse a ustedes para que puedan tener esta, pues, condición, esta situación emocional y personal, si es de salud, para sentirse bien. Si uno se siente bien, si nos sentimos bien, si nos cuidamos, si estamos bien, vamos a tener esas energías necesarias para escribir, para que eso que nosotros planeamos, esa estructura que nosotros tenemos, pues realmente podamos cumplir esas metas pequeñas. Si nosotros, pues andamos con sueño, no dormimos bien o tenemos alguna otra situación, pues realmente se nos va a hacer difícil tanto leer como escribir de acuerdo a lo que son una expectativa realista, ¿no? Sí, de avanzar en este proyecto en este proyecto de investigación y pues es necesario que nosotros en este caso planeemos y establezcamos prioridades. Acuérdense que en la primera parte mencionábamos qué es lo importante y qué es lo prioritario, ¿sí? Entonces podemos ir haciendo esta parte de autoanálisis, ir viendo, a ver, qué es en este momento importante y de qué forma puedo priorizar mi proyecto de investigación. Y luego viene algo muy, muy importante. Aquí ustedes lo observan en la lámina como procrastinación. No sé si ustedes han escuchado hablar de la procrastinación, pero todo lo anterior, fíjense, la motivación o la falta de motivación, las cuestiones de tiempo, el perfeccionismo, los problemas personales están muy relacionadas con este aspecto que tiene que ver con la procrastinación. Y quizás ustedes lo han escuchado, quizás no, pero quienes lo hemos vivido y quienes hemos pasado por esta parte de ir
dejando nuestro proyecto de tesis, de irlo retrasando y de ir diciendo, es que ahorita tengo que barrer, ahorita tengo que planchar, ahorita voy a decir, hoy me voy a sentar a escribir mi tesis, pero de repente decimos, no he lavado la ropa, ¿no? Y aunque no sea prioridad, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, este es un problema común. La procrastinación es un problema común que muchos egresados y estudiantes, todos vivimos. La procrastinación. La procrastinación, pues es la combinación de todos los elementos que ya mencionamos. La falta de motivación, el miedo al fracaso, el abrumarse ante la magnitud del proyecto. Por eso decíamos que si lo vemos como algo grande, pues se nos va a hacer muy difícil de alcanzar. Es decir, ¿cuándo voy a acabar ese proyecto? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, aquí les quiero comentar que esta parte de quienes han vivido procrastinación, y ya me comentarán ahorita si es que lo han vivido, sí es muy difícil la procrastinación porque aquí sí, más allá de las técnicas y de las estrategias, se requiere que ustedes se comprometan para ser disciplinados y concluir su tesis. No hay de otra. Aquí sí no hay de otra. Como es el conjunto de todo, o sea, es como que, como dicen, se junta el lavado con el planchado, ¿no? Aquí las técnicas que ya mencionamos pueden funcionar muy bien. Esto de dividir los proyectos en pequeñas tareas, en metas que sean manejables. Todos estos aspectos va a estar muy relacionado con la planeación y la disciplina. Si ustedes, o si nosotros no tenemos disciplina para cumplir con estas metas diarias o semanales, sí, es como cuando decimos, luego vengo y hago mi casita, ¿no? Pero no le hago nada, nada más la veo y digo, tengo pendiente en mi cabeza, dicen algunos, ¿no? Es que en mi cabeza sí está. Pues sí, pero en la cabeza no avanza el proyecto de tesis, ¿no? Entonces, aquí sí es importante que nosotros veamos lo importante que es concluir su proyecto y volvemos al punto de la motivación para que ustedes se encuentren cuál es su motivo y cuál es su razón para concluir este proyecto de tesis. Y es muy importante también para quienes estén viviendo situaciones de procrastinación, que ustedes se encuentren razones también incluso de compensación, de recompensarse por cada tarea que ustedes hagan. Es decir, si avanzan en algún apartado de la tesis, puedan compensarse a ustedes mismos, puedan también pues sentir que están avanzando, ¿no? Porque es parte, como la procrastinación está aquí en nuestra área de las ideas, sí es muy importante que ustedes tengan razones más estructuradas, más disciplinadas para atender estas situaciones si es que esta es la razón por la cual ustedes no están concluyendo el proyecto de tesis. Y quizás si ustedes lo desean, en otro momento podemos tener algún tipo de curso o taller, si así les va bien, sobre propiamente la procrastinación, porque eso es todo un tema. Hablar de procrastinación es todo un tema, ¿no? Entenderla, qué es, por qué sucede, cómo está relacionada con nuestras emociones. Es todo un tema muy, muy aparte, pero sí influye directamente en detener los proyectos, no tan solo de tesis, de tener muchos, muchos proyectos en nuestra vida que pueden ser manejables, pero que cuando estas ideas entran en nuestra cabeza, o sea, cuando se juntan nuestros miedos, nuestra falta de motivación, nuestros problemas personales, empezamos a dejar nuestros proyectos de lado y a veces nos cuesta trabajo volver a retomarlos. Entonces, aquí la estrategia, la clave es encontrar esta parte disciplinada, esta parte estructurada, porque de otra forma, pues sería muy difícil solventar la parte de superar la procrastinación, sobre todo si no tenemos esa disciplina en nuestros hábitos de trabajo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta de estos
cinco aspectos que ustedes mencionaron en el formulario como razones para no concluir la tesis, y nos iríamos a las dificultades metodológicas, que propiamente sería el proyecto de tesis. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Pueden abrir su micro, con toda confianza. Muy bien, gracias, Kevin. Bueno, entonces, gracias, Airanis. Hasta aquí, si ustedes se dan cuenta, les compartí algunas estrategias para estos problemas cotidianos para realizar la tesis. Digamos, es como lo interno y lo externo, no metodológico, solamente es como más motivacional, ¿no? Más de uno, más del por qué no concluyo mi proyecto de tesis. No en sí por el diseño, sino más bien por estos impedimentos que a veces están en nosotros mismos. Por eso les comenté que son cuestiones de autorreflexión para que ustedes puedan ir encontrando y decir, bueno, ¿qué me falta? ¿No? ¿Me falta motivación? ¿Cómo puedo empezar a tener motivación? ¿No? Y aquí dijimos que puedo encontrar razón y motivo, ¿no? Motivo es lo interno, el por qué quiero yo realizar mi proyecto de tesis. Lo externo, o sea, la razón puede ser una razón académica, pragmática totalmente. Si hablamos de tiempo, hay técnicas para optimizar el tiempo y va a incluir que quitemos distractores también. El perfeccionismo, aquí es muy importante porque dijimos la mejor tesis es la que está terminada. No piensen en tesis perfectas. Las tesis van por niveles también. Y ustedes, aquí estamos hablando de una licenciatura. Obviamente va uno perfeccionándose a medida que estudias una maestría, que estudias un doctorado, pero todos cuando ve uno los escritos en retrospectiva, dice uno, ay caray, estas cosas escribía, pues sí, pero se pueden perfeccionar, ¿no? Y los problemas personales, aquí es muy importante que sí los atiendan porque sí nos limitan en nuestro interés o en nuestra motivación para realizar el proyecto de tesis. Y el conjunto de todo, ¿verdad? Este mix de todo, pues es la procrastinación y pues también se puede atender, ¿verdad? Pero a través de otras estrategias mucho más específicas. Lo importante es que ustedes lo identifiquen, es decir, qué les está impidiendo hacer su proyecto y qué estrategias entonces pueden ocupar. Y ahora sí, nos vamos a ir a la parte de las dificultades metodológicas que refieren propiamente a la estructura del proyecto de tesis. Muchos dicen, es que ya no me acuerdo qué elementos lleva. Bueno, les voy a comentar. Aquí después les paso este cuadrito que elaboré donde viene la identificación del problema, la estrategia sugerida para que ustedes la vayan identificando, la pueden buscar en internet, y también el propósito de cada una de las estrategias, ¿no? Que son lo que comentamos a través de esta plática. Muy bien. Vamos a ir a la parte metodológica. Y para hablar de la parte metodológica, lo metodológico refiere a todas aquellas dificultades comunes en la elaboración de una tesis, principalmente en la estructura, en el diseño de una tesis. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el diseño de la tesis, la estructura básica, porque algunos comentan, por ejemplo, dicen, es que un profesor me dio una metodología y luego en el siguiente semestre otro profesor me la dio de forma diferente y ya no entendí cuál metodología era la buena. Bueno, entonces aquí en este caso, pues no hay que complicarnos, hay variantes en cuanto a lo que es en sí la definición de cada uno de los apartados, pero también hay una estructura básica, ¿sí? Y la estructura básica no va a cambiar, al menos para nosotros que estamos en el área de las ciencias sociales,
que elaboramos tesis en esta área de ciencias sociales, pues no va a cambiar mucho, ¿no? Así que en cuanto ustedes encuentren libros o autores o recuerden lo que los profesores les dijeron, no va a cambiar significativamente lo que va en cada apartado de la tesis. E incluso, si ustedes lo llegaran a necesitar, recuerden que en el instituto hay un compendio de lineamientos para los estudiantes y para egresados, donde pueden ver cuál es la estructura de tesis básica que se requiere para elaborar el proyecto de tesis. Y ahí ya viene una descripción de lo que va en cada apartado, tanto de forma como de fondo. Entonces, vamos a continuación a revisar lo que es una estructura básica y también pues ir viendo cómo se puede ir elaborando cada uno de estos apartados. Y aquí vuelvo a reiterarles, la estrategia va a ser la pregunta. Generalmente cuando a mí me ha tocado dar en lo particular seminario de tesis, elaboro una tabla guía con los apartados y con las preguntas que deben responder, sobre todo en nivel licenciatura. ¿Por qué? Porque la pregunta nos ayuda a ir guiando o a ir respondiendo a lo que va en cada apartado, y la pregunta al momento que la ves, que la respondes, puedes darte cuenta o puede darle sentido a lo que nosotros estamos realizando en nuestra investigación. Entonces, la estrategia a partir de este momento va a ser la pregunta. Identificar a qué pregunta le vamos a dar respuesta en cada apartado para que de esa forma nosotros podamos ir redactando, podamos ir escribiendo nuestro proyecto de tesis. Y adicional a lo que estamos comentando aquí, ustedes pueden buscar información complementaria. Si así lo requieren, igual les puedo facilitar algunos textos de metodología de la investigación, pero también es importante que ustedes busquen el apoyo de su asesor de tesis, ya que él es el experto del tema que ustedes desean investigar, y obviamente esto les va a aportar a su investigación. Entonces, es importante que ustedes busquen información sobre su campo de estudio, o sea, que no digan, es que no tengo información, ¿no? Ya se me acabó el mundo, se me cerró el mundo, ya no supe, no avancé porque no tuve información sobre metodología. Aquí podemos encontrar libros sobre metodología, hay desde los básicos, volver los que ustedes llevaron en la licenciatura, ahorita hay muchos que están disponibles de forma gratuita en internet. También hay manuales. Un manual, la ventaja que tiene es que va paso por paso y te va diciendo cómo elaborar cada uno de los apartados que lleva el proyecto de titulación. También hay enfoques, hay estrategias, hay ahora sí que hay mucha información accesible para realizar mi trabajo y mi proyecto de investigación. Y aquí surge una pregunta: ¿qué puedo hacer si mi asesor de tesis no cuenta con el tiempo que yo requiero? Que es algo muy común, ¿no? Pues obviamente ellos también están ocupados en sus actividades. Entonces, aquí la sugerencia es que no se detengan. No se detengan a esperar al asesor de tesis. Es decir, es que no me revisó, es que no vi, es que no sabía yo qué hay en tal apartado. Gestionen su información. Gestionen. Busquen de manera independiente su aprendizaje a través de estos manuales y guías que están disponibles. De manera que cuando ustedes lleguen con su asesor, tengan preguntas puntuales. Tengan preguntas donde se optimice el tiempo que ustedes van a estar con su asesor, que ustedes van a recibir esta orientación específica, ya sea de metodología o de contenido disciplinar. Ustedes ya tengan claro qué es lo que le van a preguntar
a su asesor, para que no pierdan de vista y se optimice el tiempo de esta revisión periódica, dado que la asesoría es muy importante para hacer los ajustes en el diseño. Recuerden que el asesor es el experto, o sea, es una persona que nos va apoyando, nos va asesorando, tiene conocimiento metodológico porque tiene expertise en el área, pero también cuenta con los conocimientos disciplinares de nuestro tema. Por eso es nuestro asesor. Entonces, es muy importante que ustedes vayan haciendo ajustes, vayan revisando periódicamente, asistan a estas asesorías, porque de acuerdo a lo que ellos les indiquen, la retroalimentación que ustedes reciban va a ser importante para evaluar su propio proyecto de investigación. Si ustedes escriben y pasa mucho tiempo antes de que reciban esta retroalimentación, pues lo más seguro es que van a presentar problemas que los pueden llevar precisamente a lo que ya comentamos, a la pérdida de motivación, a la procrastinación. Por eso es importante, y aquí la estrategia es ser proactivo, ¿sí? Si nosotros nos quedamos, es que mi asesor no me dio libros, es que mi asesor no me está proporcionando lo que yo le estoy pidiendo, y yo creo que es algo muy común que yo he visto en el nivel de licenciatura, así de, asesor, ¿me puede dar por favor los libros? Y a veces son situaciones que nosotros podemos gestionar, ¿sí? Entonces hay que ser proactivos, hay que ser proactivos, hay que buscar información, hay que realizar estas actividades a través de pequeñas metas que ya hemos comentado para que en el momento en que ustedes se reúnan con su asesor, realmente se optimice el tiempo, se revisen las metas que se han propuesto y se avance en el proyecto de tesis, ¿no? De acuerdo a lo que ya se mencionó. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, vamos a iniciar desmitificando, y aquí es muy importante, fíjense, desmitificando lo que es la tesis. Porque parte de lo que nosotros a veces no avanzamos nuestro proyecto de tesis es porque la vemos como algo o como un proyecto muy complicado, muy, muy complicado, porque lo vemos en su conjunto. Entonces vamos a ir desmitificando el proyecto de tesis. ¿Qué es una tesis? Para que ustedes se den cuenta que en realidad no es tan complicado. O sea, en realidad muchas de esas creencias están en nosotros mismos. Aquí seleccioné dos definiciones que ustedes pueden considerar. Yo las elegí porque se ajusta muy bien a lo que es un trabajo de tesis en licenciatura. Y aquí, por ejemplo, dice, la tesis es un trabajo escrito, individual o colectivo, si así lo permite la institución. En nuestro caso, del instituto, pues es individual, cuyo objetivo puede ser la investigación o aportación de nuevos enfoques sobre un tema determinado del área de estudio de los pasantes. En esta opción de titulación se realiza un examen profesional con la exposición del trabajo y la réplica del jurado de profesores. Entonces, fíjense, en esta descripción sencilla, ustedes pueden encontrar primero que el trabajo de tesis, o sea, que la tesis en realidad es un trabajo escrito. Desde ahí ya nos vamos poniendo en contexto, ¿no? Eso quiere decir que nosotros tenemos que escribir. Eso sí, no hay de otra. Podemos tener las ideas muy claras en nuestro pensamiento, pero la tesis es un trabajo escrito. Entonces, vamos a escribir. Y eso lo tenemos que considerar ya de entrada, que es un trabajo de investigación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar. Lo que vamos a investigar, posteriormente lo vamos a plasmar por escrito, ¿sí? Y una vez que ya tenemos nuestro documento escrito, entonces vamos a presentarlo en un examen profesional, a través del cual pues nos van a dar nuestra titulación, ¿no? En este caso de licenciatura.
Entonces, en palabras simples, sencillas, para que ustedes lo tomen en cuenta, es la presentación de un trabajo académico. Para que no lo vean así como algo muy lejano de poderlo lograr. Es un trabajo académico y es un trabajo relacionado con una investigación. Por lo tanto, vamos a seguir un método de investigación al momento de exponerlo. Y como consecuencia, ustedes van a tener un título o un grado académico, dependiendo del nivel en el cual uno esté estudiando. En la segunda definición, refiere que la tesis es un trabajo de investigación. Entonces, eso quiere decir que las personas que hacemos un proyecto de tesis vamos a desarrollar habilidades de investigación. A partir de este proyecto, nosotros estamos aprendiendo a investigar sobre algo que a nosotros nos interesa. Por eso, la estructura de una tesis, con algunas variantes, en realidad va a ser muy similar a lo que les estoy presentando aquí. Va a llevar una portada, va a tener una introducción, va a llevar un planteamiento del problema, un objetivo de la tesis, una justificación del tema, una hipótesis o supuestos a comprobar, depende. Algunas tesis, principalmente las que están enfocadas en otras áreas que no son las ciencias sociales, llevan también sus variables de estudio, lleva un marco teórico, lleva un marco metodológico, los resultados, las conclusiones, las referencias bibliográficas o fuentes de información y anexos. Y eso es todo lo que lleva una tesis. ¿Cómo ven? No está tan difícil, ¿no? La estructura. Vamos a ver a qué refiere cada una de ellas. Entonces, bueno, aquí vamos a ir viendo preguntitas para que ustedes se vayan dando cuenta qué va en cada apartado, ¿sí? En primer momento, fíjense que sí es importante que nosotros definamos qué tipo de tesis vamos a realizar. Y es que hay muchas clasificaciones, dependiendo de el tipo de licenciatura que uno haya cursado, dependiendo del tipo de nivel, ¿sí? Cada una tiene como sus particularidades. Hay tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado y tesis de doctorado. Y la forma como ustedes las van a identificar es por el grado de rigurosidad de cada uno de las tesis. Es decir, no es lo mismo que se espera de una tesis de licenciatura a lo que se espera de una tesis de maestría o una tesis de posgrado, ¿sí? Principalmente para obtener el título universitario, pues lo que se presenta es una investigación que va muy acorde al nivel de licenciatura, es decir, a los conocimientos que ustedes adquirieron en el nivel de licenciatura. Y aquí las tesis pueden tener diferentes tipos de clasificación, y no es estricto, o sea, no es algo que digan, es que tiene que ser así, ¿no? Más bien cada instituto, escuela, facultad establece como las características específicas o estructura que va a tener un proyecto de investigación. Entonces, las tesis incluso pueden ser teóricas, pueden ser prácticas, pueden ser teórico-prácticas, y generalmente tienen, que es en ciencias sociales, en las diferentes licenciaturas en ciencias sociales y antropología, pues va a estar tendiente a lo que es las tesis de tipo práctico, donde ustedes han realizado o realizan
trabajo de campo, ¿no? Que inclusive es parte de lo que hacen al momento que van cursando su licenciatura. Entonces, las tesis pueden realizarse desde diferentes áreas. Se pueden compartir temas específicos, temas multidisciplinares, incluso, ¿no? Hay quien en las recientes propuestas de tesis creo que son de antropología, me tocó ver algunas temáticas que creo que son bastante transversales, porque no son temas como que muy comunes a lo que generalmente se había abarcado en antropología, pero son tesis muy, muy interesantes. Entonces, con la llegada del Internet, incluso hemos llegado a encontrar lo que se le llama la cibertesis, que son tesis que se elaboran a partir de la investigación propiamente de material directamente de Internet. Incluso hay algunas temáticas muy, muy específicas que no hay mucha bibliografía, pero hay otros materiales que se pueden rescatar y pueden ser de gran utilidad para este tipo de proyectos o este tipo de tesis. Sin embargo, ustedes saben que en ocupar lo que son los recursos de Internet también nos lleva a algo que es el plagio, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado para que en el momento en que se estén realizando las tesis y la recopilación de información, pues tener el enfoque adecuado, congruente, para que no hagamos esta parte en la recopilación, a lo mejor llevarnos o traernos una tesis completa que ya haya sido publicada. Y aquí en las estructuras de la clasificación de las tesis, quizás ustedes van a recordar que hay 3 enfoques en la investigación y en estos me voy a centrar por cuestiones de tiempo, ¿sí? En los enfoques de investigación, y esto es muy importante que ustedes lo tengan muy presente cuando inicien su proyecto de tesis, es qué enfoque o bajo qué enfoque voy a realizar mi proyecto de investigación. Y aquí tenemos 3 tipos de enfoque. El primer enfoque es las tesis de corte cuantitativo, perdón, es el que está aquí en nuestra pantalla, está la descripción a la izquierda. Las tesis con un enfoque cuantitativo es donde ustedes van a incluir la recolección de datos de forma numérica y estandarizada, que fue parte también de lo que ustedes vieron en su licenciatura, ¿no? La forma como se sistematizan estos datos, algunas bases de datos, cómo se sistematizan. Bueno, cuando ustedes sistematizan la información o analizan la información de esta manera, cuando uno comprueba un supuesto o una hipótesis mediante este procedimiento estadístico, nosotros decimos que estamos realizando una tesis con un enfoque cuantitativo. Si por otro lado nosotros hacemos un estudio descriptivo, interpretativo, donde nosotros revisamos una determinada realidad social o bien estamos, como dicen, trabajando de forma con personas, que tenemos una parte que interpretamos la realidad, que consideramos la parte subjetiva, entonces en esta acción, lo que nosotros hacemos es explorar, entender, interpretar, describir quizás las emociones, las experiencias, otros aspectos que no son cuantificables, o sea, no vamos a hacer una estadística con ellos. Entonces decimos que estamos hablando de un enfoque cualitativo, de la cualidad, ¿no? Estamos hablando de cosas que no se pueden contar, y en este enfoque cualitativo, pues vamos a encontrar esas tesis que son muy afines a sus licenciaturas, o lo que es la antropología, la investigación etnográfica, la investigación
hermenéutica, a través de la interpretación, a través de la investigación participativa, que es ese trabajo de campo que muchos de ustedes han realizado o realizan, y derivado de la combinación de estos dos enfoques, es decir, cuando ustedes hacen datos estadísticos, pero también tienen esta otra parte de interpretación, de comprensión, encontramos lo que es un proyecto mixto, ¿no? O sea, una investigación, una tesis mixta, de corte mixto, se les dice, ¿sí? Y en este caso, pues no hay ninguna contradicción o algo que nos impida realizar una tesis de corte mixta, siempre y cuando, o sea, que tengamos este enfoque, siempre y cuando nosotros seamos congruentes en la forma como nosotros vamos a investigar. Es decir, si nosotros tenemos este enfoque de investigación cuantitativo, cualitativo o mixto, todo lo que nosotros vamos a hacer en nuestra tesis tiene que ser congruente con ese enfoque. Desde el tema que nosotros elegimos, el título de nuestro tema, la metodología, el método, las técnicas de investigación, el procedimiento, todo tiene que ser congruente, ¿sí? Si nosotros hablamos de un enfoque cuantitativo, pues esos instrumentos, esa forma de interpretar la información, tiene que ser congruente. Si nosotros decimos, es que es cualitativo, bueno, pues le vamos a dar lugar a otro tipo de instrumentos, a otro tipo de técnicas que se van a ocupar, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí espero que haya quedado bien claro qué es la tesis. Es un documento escrito que se defiende, ¿no? Que refiere a un proyecto de investigación. ¿Sí? Tener bien claro que hay tres formas de tener un enfoque para nuestra investigación, que es cuantitativa, cualitativa y mixta. ¿Y a qué refiere cada una de ellas? Ahora vamos a ir viendo los apartaditos de lo que integra la tesis. Para empezar, fíjense, parece fácil, pero el tema de tesis es muy importante, porque el tema de tesis es el punto de partida. Y aquí es muy importante que ustedes, si ya tienen su documento, pregúntense, qué tema es el que yo estoy planteando? ¿Cuál es este? Parece sencillo, pero a la vez es el más difícil, elegir el tema de tesis. Y muchos dicen, es que ya no me gustó ese tema, ahora le puse otro, ¿no? Y a veces nos vamos perdiendo en eso y eso nos lleva a veces a la falta de motivación porque de repente ya tenemos tantas ideas y tantos nombres o lo hemos cambiado tanto que después ya no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Como decía de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Si no sabes a dónde vas, pues no importa qué camino tomes. Pero aquí estamos hablando de identificar el rumbo, ¿no? De saber hacia dónde vamos. Entonces, el tema de tesis es el punto de partida. Es muy importante que ustedes identifiquen y ahí vienen las preguntitas, qué conocimiento y experiencia tienen para ese tema, qué tan familiarizados están con el tema, cuánta experiencia tienen en el uso de metodologías de esa disciplina relacionadas con ese tema. Acuérdense que hablamos de congruencia, ¿sí? El tema tiene que ser congruente con la metodología que yo voy a ocupar. Si ya tengo fuentes de información, qué tipo de libros voy a ocupar. Entonces, es muy importante identificar desde este primer punto de partida qué tipo de tesis voy a hacer. ¿Sí? Va a ser en un enfoque cuantitativo, en un enfoque cualitativo o va a ser en un enfoque mixto. ¿Sí? Y pensar ahí, identificar el título que le vamos a poner. Entonces, para quienes no tienen claridad en el tema, uno siempre inicia con un título tentativo. Y ya a medida que uno va avanzando, podemos ya tener el título definitivo. Pero lo que sí es que este título tiene que ser lo suficientemente claro porque hagan de cuenta que es la puerta de acceso a su proyecto de investigación. Por eso, sí tienen ustedes que estar conscientes de qué tema van a elegir y aquí nuevamente pueden apoyarse en su asesor de tesis para que pues este documento
acuérdense que ese título tiene que estar muy, muy claro, ese título de nuestra tesis, porque ese documento, una vez que está concluido, es una investigación que se comparte con otros, que otras personas tienen acceso a la lectura de ese documento, que puede ser una fuente de consulta, y por eso deriva la importancia, ¿no? Así que una vez que entra a la biblioteca del ISWAPJO, está disponible para todos. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que esa puertecita de acceso tiene que estar bien definida, ¿no? Para que sepa el lector hacia dónde va o qué es lo que le aporta ese tema, ese título de tesis, qué le va a aportar esa tesis con respecto a lo que esté buscando. Entonces, conviene preguntar qué tan familiarizados y familiarizadas están con su tema de tesis, qué tanto les interesa su tesis, desde dónde lo van a abordar, desde una metodología cuantitativa, cualitativa, mixta, si saben de algunas técnicas, de procedimientos que son congruentes con el tema que a ustedes les interesa, si tienen, por ejemplo, ya fuentes de información. En sí, el tema es el punto de partida, es el eje central, ¿eh? Tener el tema de nuestro interés es súper esencial. Y ahí cuando lleva uno estos seminarios de titulación, es parte con lo que uno empieza, ¿eh? Y hay estrategias y cuadros y muchas estrategias para ir identificando cuál es ese tema que a nosotros nos interesa. Entonces, si ustedes encontraron alguna problemática que deseen resolver, que deseen investigar, que deseen que ustedes digan, es que este tema realmente me interesa. Me decía un compañero en alguna ocasión, dice, uno de nuestros principales pasos es defender nuestro tema de tesis. Y fíjense que sí, sí. Yo por experiencia se los comparto y les digo, yo en alguna ocasión, a veces porque quiere uno también ser complaciente con nuestros asesores, elegí un tema de tesis. Y ahí estuve atorada casi cerca de 2 o 3 años con ese tema y avancé hasta un 60%. ¿Qué creen? Que después me di cuenta que no era de mi interés y lo dejé. Y en el momento que cambié el tema, que sí me interesaba investigar, el tema fluyó. Entonces, es muy importante que nosotros sí tengamos, pues bien claro qué es ese tema que quiero investigar, y que a través de ese tema nosotros identifiquemos a qué problema le voy a dar respuesta y cómo. Ese es en realidad lo que forma parte de nuestro tema de tesis. Es decir, ¿qué encontré? O sea, ¿cuál es ese punto de partida? ¿Cuál es esa puertecita que me va a llevar a esta parte de investigación? Y aquí, miren, ustedes van a encontrar que en esta siguiente lámina, una correlación de los aspectos que conforman el proyecto de tesis. Y en el primero tiene que ver con el planteamiento del problema, porque en el planteamiento del problema lo que ustedes van a hacer es responder a esta preguntita que está justo ahí. ¿Qué problema voy a estudiar? ¿Sí? Y dentro de ese problema es dónde se circunscribe su tema de estudio, qué problemáticas ustedes conocen, cómo están relacionadas con ese tema, por ejemplo, la globalización, la resistencia cultural, la migración, ese tema o esa problemática que ustedes identifican, la obtienen de lo que les es familiar a ustedes, de lo que ustedes vieron en la licenciatura en confrontación con la realidad que les atañe. Y ahí pueden tener muchos temas, globalización, resistencia, ahorita temas de salud, nutrición, dieta, sexualidad, género. Existen muchos, muchos temas que pueden ser, acorde a lo que es su formación como antropólogos o como parte de las ciencias sociales, ¿no? Como licenciados en ciencias sociales. Entonces, la estructuración de este problema tiene que estar contextualizado donde se explique la relevancia de este problema. ¿Sí? ¿Por qué lo quiero resolver? ¿Por qué quiero hacer? ¿Qué quiero saber? O sea, ¿qué es lo que yo veo en la realidad cotidiana que yo diga que el campo de mi formación profesional resuelve o le da atención?
Y eso es precisamente lo que uno va a realizar a través de la estructuración del planteamiento del problema. A veces en este apartado de planteamiento del problema se incluye la contextualización, que es donde uno coloca qué tan importante o relevante es este tema en el contexto. Y aquí algunas personas eligen colocar algunos estudios previos que se ha realizado sobre este problema. ¿Sí? Se ponen a veces estadísticas, datos, que muestren que realmente es algo que es digno de estudiarse, ¿no? Que merece ser estudiado, o bien que fue estudiado, pero que nosotros le vamos a dar otro matiz diferente, ¿no? De acuerdo al tipo de enfoque que nosotros hayamos elegido. Y después, si se dan cuenta, la flechita nos conduce a la justificación del problema, que responde a la pregunta, ¿por qué quiero trabajar este tema de tesis? Y en este apartado lo que ustedes van a hacer es escribir precisamente cómo la investigación va a contribuir al campo de conocimiento de su disciplina, cómo se propone el problema planteado y por qué es importante. Y aquí en este aspecto de la justificación del tema, ustedes redactan, acuérdense que estamos escribiendo, ustedes van a redactar de forma sencilla todas aquellas razones por las cuales ustedes desean escribir su tema. Y aquí pueden incluir aspectos personales, aspectos académicos, aspectos profesionales que pueden estar entrelazados con el contexto y con la problemática que ustedes están planteando. Después vienen los objetivos de la tesis. Aquí es muy importante también que en correlación con los objetivos que responden a 3 preguntas esenciales, que es el qué, el cómo y el para qué, ustedes no olviden o no dejen de lado el problema, la justificación y respondan en esta parte del objetivo. ¿Qué quiero demostrar? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Para qué voy a investigar el tema? Entonces, cuando uno redacta objetivos, que también es cuando uno hace esta parte, este ejercicio, y uno responde estas preguntas, acuérdense, llevamos ahí un objetivo general, que el objetivo general va a referir al propósito principal de la tesis, es decir, no vamos a dejar de lado el tema se tiene que ver reflejado en el objetivo. Y esta es la forma general. Y los particulares son como esas pequeñas tareas que uno tiene para resolver esa gran objetivo general. Por eso las preguntas, el objetivo general como los objetivos específicos tienen que ser congruentes, porque los específicos ayudan o responden o muestran cómo se va a resolver ese propósito principal. Y es la misma estructura que llevan las preguntas de investigación, que aquí no están mencionadas, pero que también son muy importantes. Entonces, es una forma sencilla de elaborarlos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros no dejemos de lado lo que es el planteamiento del problema, la justificación del tema, y de ahí nos vamos a ir a algo que se llama estado del arte. El estado del arte responde a una pregunta que dice, ¿qué investigaciones previas están relacionadas con el tema que voy a investigar? Y ahí es muy importante que ustedes recuerden que la tesis es un proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, como tal, requiere que nosotros busquemos fuentes de información para saber qué es lo más relevante que se ha escrito sobre el tema que a mí me interesa. Y en este caso yo puedo investigar estudios que se hayan realizado sobre el tema de mi interés, ahí puedo encontrar hallazgos, teorías, cómo se lo han planteado otros autores para que yo vaya como apuntalando. Hagan de cuenta en la homologación con la casa, el estado del arte y el marco teórico son parte del fundamento de nuestra casa o nuestra tesis. Por eso es muy importante que ustedes, al momento que realizan el estado del arte, pues vayan buscando qué es esta revisión de la literatura para identificar qué es lo que se ha escrito. Aquí más o menos, en promedio, uno se puede llevar de 1 a 2 meses en realizar este tipo de investigación, porque hay que leer. Aquí no podemos, y eso es algo muy fundamental, no se puede escribir de algo que no se conoce.
porque no lo vamos a inventar. Entonces, es muy importante hacer esta revisión de lo que han escrito los autores, porque es lo que nos va a ayudar a identificar los principales hallazgos, las investigaciones relacionadas con mi tema de tesis. Y de esta forma, yo necesito hacer un estado del arte para que yo fundamente cómo, qué es lo que se ha investigado, qué es lo más relevante, cuáles son los vacíos que hay sobre el tema que estoy investigando. A lo mejor me doy cuenta, es que sí lo han revisado como parte de género, pero en este contexto no lo han revisado. O sí lo han revisado en el contexto, pero hay estas otras áreas que han quedado como vacíos y por ahí puedo yo entrar. Para eso nos sirve el estado del arte. Entonces, es la búsqueda de estos autores, de esta investigación sólida que nos permita ver cómo mi tema de investigación va a contribuir al campo de investigación, ¿sí? Y posteriormente, viene la parte del marco teórico conceptual. Esta parte del marco teórico conceptual, a diferencia del estado del arte, aquí son como lo que me decían en mis clases de maestría. Me decían, aquí es encontrar a los picudos, ¿no? Así, a los meros, del, del expertos del tema, ¿no? Aquí vuelve uno a la parte teórica. Acuérdense que para cimentar una casa necesitamos los cimientos, ¿no? Necesitamos la base. Entonces, el marco teórico es eso, es buscar a esos autores que fundamentan teórica y conceptualmente lo que nosotros estamos investigando. Y ahí va a requerir exactamente que nosotros busquemos bibliografía, que busquemos conceptos clave, que busquemos aspectos que vamos a incluir en nuestra tesis, pero que es algo fundamental y que tiene que ser coherente. La teoría que nosotros elijamos con aquellos, con la metodología y con nuestro planteamiento, con los objetivos, todo tiene que ir entrelazado dentro de lo que es este marco de congruencia. Entonces, si ustedes observan ahí en la diapositiva, se van a dar cuenta que el marco teórico conceptual lo puse al centro. Lo puse al centro porque precisamente es el eje central de nuestra tesis. Y una vez que nosotros llegamos a esta parte, prácticamente tenemos lograda nuestra tesis. Si nosotros logramos llegar a esta parte del marco teórico conceptual, prácticamente tenemos nuestra tesis o tenemos un gran aporte a lo que es nuestra tesis. Y aquí es lo que le va a dar credibilidad al trabajo, es lo que fundamenta nuestro campo de estudio. Y finalmente, una vez que tenemos ese marco teórico conceptual, y si se dan cuenta de seguir dejando lo del planteamiento del problema y los objetivos de la tesis, porque la metodología de la investigación tiene que ser congruente, ¿no? Entonces, no nos debemos de olvidar, ¿no? Si todo va en una sola línea, no hay, ahora sí que no hay pierde. Una vez que trazamos el camino, solo es cuestión de seguirlo. Entonces, una vez que ya tenemos bien claro esta parte fundamental, empezamos a cimentar, ¿sí? Eso es lo que hace la metodología de la investigación. En la metodología ustedes van a definir qué métodos y técnicas van a retomar. Y aquí tienen que tomar en cuenta sus objetivos de investigación nuevamente y definir si van a hacer una metodología cuantitativa, cualitativa o mixta. Porque dependiendo de eso va a venir el enfoque metodológico, va a venir las características de los participantes con los que ustedes van a trabajar, la forma de seleccionarlos, el método de recolección de datos, también si es cuantitativo, pues va a ser una encuesta, porque acuérdense que la van a sistematizar, van a obtener datos, gráficas y demás. Y si es cuantitativa, si es cualitativa, pues a lo mejor van a hacer entrevistas, van a hacer observaciones, van a llevar un diario de campo, van a quizás a tener una actividad para recolectar datos de forma participante ahora sí que en donde van a estar ustedes realizando su investigación. Y en este caso, si uno presenta un análisis de datos, pues sabemos que estamos hablando de una metodología cuantitativa
Y aquí es muy importante también algo que se incluye en esta parte de la metodología de la investigación, aparte de decir qué método voy a utilizar, qué técnicas voy a utilizar, también ocupa uno el colocar la parte ética, las consideraciones éticas. Y en las consideraciones éticas es el consentimiento informado y la confidencialidad. ¿Sí? Si ocupamos una encuesta, ¿qué es lo que vamos a hacer con esas preguntas? Hay que informarles. Si ocupamos alguna entrevista, pues hay que informarle a la persona participante qué es lo que vamos a hacer con la información que nos provea. Entonces, en esta parte de la metodología, lo que ustedes van a describir es precisamente el método por el cual van a recolectar los datos, por el cual ustedes van a encontrar esos hallazgos, cómo los van a confrontar con lo que se vio en la parte anterior, ¿no? Del estado del arte, de la forma como lo presentaron otros autores, para ver qué datos son los relevantes y cómo contribuyen estos al conocimiento existente. Y entonces ahí sí ya, una vez que ya echamos a implementar nuestra metodología, nuestras técnicas, nuestro método, nos vamos ahora sí a los resultados y las conclusiones. En el apartado de resultados, pues ustedes van a colocar esos hallazgos de investigación que encontraron de la forma más clara y concisa. Si es a través de estadística, pues pueden presentar las bases de datos a través de gráficas. Lo importante es que ustedes le muestren al lector que sea una explicación clara, que sea una explicación bien estructurada para que el lector lo comprenda. Acuérdense que es un documento que se va a volver público al momento que nosotros lo entregamos ya en el documento final. Entonces, estos hallazgos tienen que estar relacionados con la pregunta de investigación, tienen que estar relacionados con nuestro tema, ¿no? Y ahí podemos colocar las tablas, si es que los gráficos, podemos colocar también a lo mejor alguna, si es cualitativa, quizás algunos comentarios de lo que nos dijeron las personas, que pueden ser las citas textuales, los fragmentos de entrevista, y posteriormente viene la conclusiones, ¿no? La forma como ustedes interpretan finalmente esos datos, esta correlación entre los hallazgos más importantes, sobre todo porque cuando ustedes llegan a las conclusiones, recuerden que eso puede dar pie, para cimentar un conocimiento que ya estaba establecido, o bien dar la apertura para nuevas investigaciones. Es decir, nosotros nos quedamos hasta cierto punto, pero nuestro documento puede servir de base para darle continuidad a través de una tesis de maestría, una tesis doctoral, o bien de base para futuras investigaciones de otras personas que lo consulten y digan, este tema me interesa, me di cuenta que lo investigó hasta acá, lo investigó de tal forma, pero yo puedo hacer esta actividad de otra forma, ¿no? Plantearlo de otra forma. Entonces, las conclusiones, los resultados y conclusiones son muy importantes porque nos llevan a investigaciones futuras, nos llevan a reforzar el tema, a mostrar si realmente cuál era el impacto de nuestra investigación, que eso acuérdense que lo dijimos en la fundamentación. Entonces, cuando nosotros hacemos este cierre, estamos mostrando si realmente esto que nosotros comentamos al principio tiene un impacto dentro de la investigación. Y bueno, finalmente nuestra tesis cierra con lo que son las fuentes de información, que son lo que va al final del documento. ¿Se acuerdan? En la estructura, bueno, ahorita la regreso. Aquí viene la estructura. Vamos aquí en resultados, conclusiones, referencias bibliográficas o fuentes de información. Y aquí en las fuentes de información, pues es muy importante que ustedes coloquen el reconocimiento a las fuentes utilizadas en la investigación, y sobre todo porque estos datos que nosotros colocamos al final de los autores que nosotros leímos pueden servir de fuente de consulta para quien desee saber más. Incluso nosotros cuando hacemos revisión de documentos como tesis, a veces encontramos qué autores son los
más comunes que se repiten, ¿no? Y decimos, este autor debe ser importante porque lo mencionan en 2 o 3 tesis, ¿no? Entonces decimos, bueno, voy a retomarlo, y a veces nos damos cuenta cuando queremos ampliar nuestra información o verificar algún dato de la información presentada, es importante tener las fuentes de información. También recuerden que comentamos del plagio, ¿sí? Aquí es muy, muy importante porque, dicho de forma muy sencilla, yo a veces les comento a mis estudiantes que todo aquello que no está referenciado o entrecomillado, infiero que es de ustedes. Y entonces cuando alguien hace la revisión, ya sea el asesor de tesis o otros lectores, y dicen, ay no, esa parte es de un libro, esa parte viene en internet, pues entonces estamos ante una posibilidad de plagio. Y recuerden que actualmente, pues el plagio, pues tiene consideraciones éticas, pero también puede hacer que nosotros perdamos nuestro título adquirido si se comprueba que la tesis ha sido plagiada. Entonces, aquí es muy importante que nosotros hagamos el reconocimiento a la autoría como corresponde, ¿verdad? Nadie dice que no citemos, nadie dice que no hagamos citas textuales, sino el hecho es referenciarlas adecuadamente, y el resto es, acuérdense, derivado de esa lectura que ocupamos para el marco teórico conceptual, y en la revisión de lo que se ha escrito previamente. Ahí tenemos mucha información para poder nosotros gestionar nuestra propia escritura, nuestros propios pensamientos, ¿no? Aquí es muy importante que nosotros también conozcamos un estilo de citación. Si ustedes no están muy familiarizados con los estilos de citación que generalmente es APA, aquí les recomiendo, se puede tomar un curso sobre citación exclusivamente para que ustedes estén actualizados sobre cómo citar. Inclusive, pues estos manuales están disponibles en internet, quizás no la última versión, pero si no, se pueden conseguir, ¿verdad? La 7ª edición de APA, que permite mucha apertura. A mí me gusta mucho APA 7, porque creo que da mucha apertura a fuentes de información diversas, pero ustedes pueden ocupar la que acomode, ¿no? La que corresponda a la disciplina. Y aquí es muy importante que ustedes sigan esa estructura en la forma de citar en todo el documento, ¿no? Si ustedes ocupan APA, es APA en todo el documento. Si ustedes ocupan Harvard o alguna otro estilo de citación, pues tiene que ser en la forma como se citó al principio, así se tiene que hacer la referencia hasta el final. Y en la forma de presentar, y aquí ya voy un poquito hacia la parte, cerrando ya un poquito ya el tema, es muy importante que ustedes busquen en la parte final de bibliografía, que ustedes referencien primero las fuentes de información primaria, es decir, primero van los libros, después van todos aquellos artículos de revistas, capítulos de tesis. Tiene una estructura de cómo se van acomodando. Si viene algo de internet, pues entonces hay que hacer la debida referencia, hay que colocar el link donde nosotros encontramos esa información, sobre todo porque acuérdense que si lo lee otra persona, tiene que verificar que esa información que nosotros consultamos realmente es verídica. Dentro de las recomendaciones, estrategias para la bibliografía, se sugiere preferentemente que sea información reciente, no mayor a 10 años a la fecha, salvo los clásicos, ¿no? Esos clásicos son atemporales, ahí sí no hay ningún problema. Si es un clásico o es un libro fundamental de su disciplina, sin problema, pero si no, pues sí es parte de lo recomendable, no es obligatorio, es recomendable tener la información más actual para fundamentar lo que es nuestra tesis, sobre todo porque esto también recuerden que les va a ayudar a los interesados a buscar mayor información. Y recuerden citar, porque esto les va a ayudar a que ustedes eviten lo que es el plagio. Y bueno, para cerrar, porque sí, ya hasta ya me cansé de la garganta, pero sí cerramos generalmente, estuvo maratónico.
Pero para cerrar, hay aspectos de forma, acuérdense, hay de fondo y de forma para elaborar una tesis. Dentro de los aspectos de forma está lo que uno va, las normas como uno va a presentar la tesis, el documento como tal, pues, que tiene que ser legible, hay que leerlo una y otra vez. Una de las observaciones que yo veo comúnmente cuando hacen la devolución los lectores es la redacción. La redacción es como el foco. Por ahí hay un micro. La redacción es muy, muy importante porque acuérdense que este es un trabajo profesional. Entonces tiene que ser legible, tiene que estar de acuerdo a los estándares académicos, que para la licenciatura no son tan gravosos, tampoco se asusten, no son tan gravosos, pero sí es importante sí tomarlos en cuenta porque son relevantes. Generalmente, y se los aseguro, lo que yo más he visto que vienen en las observaciones de sus lectores son cuestiones que tienen que ver con redacción, así, ortografía principalmente, o a veces coherencia interna en los párrafos. Pero más allá, en cuanto a contenido, realmente, pues no. Entonces, lo que ustedes deben considerar entre algunos otros aspectos es precisamente lo que es la portada que lleva el título de la tesis, el nombre del autor, que esos son aspectos que se los podemos proporcionar desde la coordinación académica, la fecha, ya cuestiones ya más de detalle, ¿no? De la tesis, también que debe llevar un índice, que debe estar capitulado, que debe llevar sus secciones, que debe estar numerado, que debe llevar claro que si lleva un resumen, si lleva una introducción, cuáles son estos aspectos importantes para cada uno de estos apartados. También es muy importante de una vez ir visualizando el formato como el interlineado, el tipo de letra, la forma de presentar las imágenes, las tablas. Y esto es muy importante porque a veces lo dejan hasta el final y resulta que después se mueven las tablas o ya no se acomodan o el tipo de letra y cosas así. Entonces, a veces es mejor ir a la par, ¿no? Ir acomodando de una vez el formato junto con los contenidos para precisamente, pues establecer ambos apartados, ¿no? Tanto la forma como el fondo. Bueno, entonces, en conclusión, y ya para ir cerrando y quizás atender una que otra preguntita si queda por ahí, en conclusión es importante que ustedes tomen en cuenta lo que es el formato de fondo y forma para realizar el trabajo académico. Ya vieron más o menos cómo es el capitulado, no hay variedad. O sea, sí cambia un poquito, pero en esencia es lo mismo. Entonces es importante reiterar que encuentren ustedes su razón, que encuentren ustedes su motivo para escribir su tesis. Y recapitulando, pues hay muchos problemas que pueden impedir que uno realice una tesis, como pueden ser los motivos, como pueden ser los problemas personales, como puede ser la procrastinación. Busquen ayuda, de verdad, no están solos para realizar su tesis. El detalle es que a veces uno se siente solo o se siente uno abandonado, pero si autogestionamos algunas estrategias y recursos, se van a dar cuenta que no es tan difícil como uno piensa, sino la cuestión es empezar. Y bueno, volviendo al ejemplo de la casa, si nosotros encontramos un propósito para elaborar esta casa que es la tesis, pues se van a dar cuenta que a medida que la vayan construyendo y que vayan viendo los avances, se van a sentir emocionados. Se van a dar cuenta que no es lo mismo tener los planos, pero sí es importante tener planos, porque sin planificación no vamos a lograr esta meta. Entonces, es importante que ustedes planeen. ¿Se dieron cuenta? La estrategia central es planeación. Hacer cronogramas, gestionar el tiempo, alcanzar metas cortas para que ustedes vayan viendo estos avances, para que ustedes vayan viendo que sí han elegido los materiales correctos, que ustedes están viendo cómo avanza esta casa, que es su tesis, para que ustedes se den cuenta que no es la casa perfecta, sino la casa terminada. La tesis no es la tesis perfecta, sino la tesis que ustedes digan, me siento orgulloso y orgulloso u orgullosa de haber terminado este proyecto de tesis. Así que espero que, aunque esta plática fue maratónica, fue un poquito extensa porque es mucho material, pues ustedes se hayan pues visualizado
que en este proceso de iniciar y de concluir un proyecto de tesis hay recursos, hay ayuda, hay que gestionar ayuda, pero que sí se puede concluir. Sí, pues muchas gracias por su atención y los escucho brevemente si tienen algún aporte, alguna pregunta o algo que les pueda comentar en estos minutos que quedan. Gracias. Les escucho. Les comparto después, estos son algunos de los libros que tomé como referencia. Igual se los puedo proporcionar, si gustan, igual escribiendo a la coordinación. Y también, bueno, esos son mis datos personales por si requieren algún tipo de asesoría metodológica ya de forma más puntual, pues con todo gusto también estoy para apoyarlos. ¿Se Pues, escucha? ¿Se ¿sí? escucha? Sí, Kevin, te escuchamos. Ok, pues buenas noches a todos y a todas que nos están acompañando. Pues les saludo aquí desde Oaxaca. Como saben, yo ya no estoy en Oaxaca, pero pues agradezco, creo que a nombre de todos y todas, este pequeño mini curso, mini seminario, no sé cómo llamarle. Creo que das algunos puntos que, aunque parecieran que son muy entendibles o que ya de cajón todos los entendemos, creo que no es así y hay algunos puntos que sí tienen que ser explicados hasta el hartazgo, ¿no? Si pudiera sonar de esa manera. Creo que algo de lo que más me llama la atención aquí, lo que a mí personalmente y creo que a todos los demás se les dificulta es la procrastinación, sí, pero creo que a final de cuentas la procrastinación es un resultado de las dificultades metodológicas. En mi punto de vista, no sé los demás si pueden llegar a comentar algo o no, es la dificultad metodológica, que creo que va relacionado a la redacción, a la ortografía, al estilo de citado, el no plagiar, obviamente, y creo que eso en mi caso es lo que realmente se tiene que tratar de resolver, ¿no? Porque aquí ya son las cuestiones de que tú podrás tener muchas ganas o podrás tener pocas o podrás estar distraído o tener tiempo, no, pero a final de cuentas, la dificultad metodológica, el escribir, el saber hacerlo bien, el no tener faltas de ortografía, el cumplir con los lineamientos, si es un trabajo cualitativo, cuantitativo, etcétera, siento que eso es como lo más complicado. Pero agradezco mucho tus consejos y todo lo que nos brindas durante este lapso de tiempo y ya he tomado nota y espero que a comparación de muchas otras veces, pues ya pueda yo seguir escribiendo mi tesis, porque creo que por lo que me han dicho o me han comentado mi asesor y algún otro doctor del ISWAPO, voy en un 30-40% y quiero ya llegar finalmente a ese 100%. Claro que sí. Pues agradezco tu comentario y sí, fíjate que una de las estrategias que comentamos pues fue precisamente también la autogestión. Entonces ahí podemos nosotros buscar también de forma independiente, ¿no? O sea, nuestro asesor es alguien muy importante, pero créeme, a veces sí requiere que uno busque por su propia cuenta cómo solventar esta parte metodológica. Y hay muchos libros y te vas a dar cuenta cuando, fíjate, igual a lo mejor te sirve y le sirve a todos los demás. Algo que a mí me ha funcionado es sí tener presente lo de las preguntas. A mí me ha tocado dar clase de metodología de la investigación y hago ese ejercicio de la pregunta. Es decir, este apartado, ¿qué preguntas debo responder? Y así les digo a los estudiantes, a las estudiantes, escriban de forma libre primero, sin tanto pensarle, sin tanto ponerse en la parte ya más compleja, escriban primero de forma libre y luego ese documento, esas escrituras las pueden ir mejorando. Pero sí es un compromiso, como dices, y cuando uno habla acerca de la parte de procrastinación, pues sí requiere un poquito más de disciplina y planeación. No queda de otra. Entonces, pues te esperamos por ahí. Si podemos aportarte y apoyarte en la parte metodológica, ten la seguridad y cuenta con ello. ¿Sale?
Acuérdate que en la parte de metodología, independientemente de cuál sea nuestra formación, en mi caso como ciencias de la educación, pero no se contrapone, porque metodológicamente sí te podemos apoyar. Ya la forma más disciplinar, esa sí la tienes que ver con tu asesor, ¿sí? Pero de forma, la metodología la puede uno autogestionar o apoyarse con algún otro profesional. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por tu comentario, Kevin. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando? ¿No? Bueno, entonces les agradezco su atención. Dentro de lo que es el chat, a ver, me dice que hay un mensaje nuevo. Vamos a verlo. ¿Cuándo regresan a laborar? Ya estamos laborando, ya estamos, pero a partir del lunes, pues ya estamos con todas las áreas ya en atención. Entonces, igual si alguien necesita el compendio de lineamiento del ISWAPCO, con todo gusto se lo podemos proporcionar. El compendio incluye una pequeña descripción de lo que va en cada apartado que ustedes pueden complementar con el material bibliográfico, si así lo requieren, y pueden darse cuenta así como qué va en cada apartado. ¿Sale? Bueno, pues si no hay algún otro comentario, me da mucho gusto que hayan participado en sí fue maratónico, en este curso taller, curso prácticamente fue curso, no fue taller, porque taller implica hacer actividades, y pues en este caso sí fue curso intensivo, y intensivo, cuando dijimos intensivo era súper intensivo, ¿no? Porque abarcamos muchos aspectos, pero muy concretos de lo que implica realizar una tesis, y en este caso, como el tema muy bien lo explicaba, son estrategias para concluir un proyecto de tesis, ¿no? Entonces, lo primero es identifiquen dónde está el problema, qué los está deteniendo, posteriormente gestionen la estrategia. Y bueno, pues espero que hayan registrado su asistencia para gestionar su constancia, y nos vemos próximamente. Si no, pues comuníquense por WhatsApp a 951-230-1066 si no anotaron sus datos, para que se les pueda entregar la constancia correspondiente. Pues muchas gracias por todo y que tengan una excelente noche. Muchas gracias a ti, Leonor, y gracias a todos y a todas que nos acompañaron. Saludos.